Muy buenos días. ¿Cómo están? Porque ustedes no saben eso, muchos no saben, pero hay varias personas nuevas hoy. Quiero preguntarles a ustedes cuántos son nuevos. Si pudieran levantar la mano, que nunca han estado en la iglesia. 1, 2, 3. Veo otro que ahí no levantó la mano. 4 personas, 5 personas. Entonces, eso es muy chévere. Gracias por acompañarnos. Nos encanta cuando hay caras nuevas, porque a veces nos cansamos de ver las mismas caras. Es que nos estamos envejeciendo. No sé cómo decirlo. Pero qué chévere que tenemos personas nuevas, me encanta. Quiero empezar orando y después vamos a meternos en la Biblia. Vamos a estudiar en el libro de Juan, si quieren ir buscándolo, Juan capítulo 5. Pero déjame orar primero. Dios, muchas gracias porque tú nos amaste tanto que mandaste a Jesús aquí. Y Jesús llegó diciendo cosas como que si nosotros no creemos en Él, no tenemos vida. Que si no creemos en Él, estamos condenados. Si no creemos en Él, que no conocemos a Dios. Y eso es grande, es impresionante lo que Él decía. Y lo decía con autoridad. Y lo decía y nos debe asustar. Entonces te pido por favor que hoy nos hables, que nos ayudes a entender cómo es que podemos creer lo que Jesús dijo. ¿Cómo es que podemos ser salvos también? ¿Cómo podemos saber que vamos a ir al cielo cuando morimos, cuando pasamos de esta vida, que vamos a pasar la eternidad contigo? Entonces, por favor, ayúdanos hoy a captar esta idea y también abrir nuestros corazones y estar dispuestos a aceptar lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a estar en el capítulo 5 del libro de Juan. Si tienen sus celulares, si tienen sus Biblias, o va a estar casi todo en la pantalla, ojalá todo en la pantalla. Entonces vamos a tener los versículos ahí también. Pero como para introducir lo que estamos haciendo hoy, si llegaron por primera vez, no vas a estar perdido, porque no vamos a asumir que has estado en todo este tiempo. Pero estamos estudiando el libro de Juan, que tiene 21 capítulos, y estamos apenas en el capítulo 5 después de meses. Entonces vamos poco a poco yendo como de este versículo al siguiente, y estamos estudiando la palabra de Jesús en el libro de Juan. Hoy llegamos al versículo 31 en el capítulo 5. Y hasta ahora, de pronto ustedes me pueden ayudar recordándome qué hemos visto hasta ahora. En el principio, en el primer capítulo, ¿recuerdan cómo empezó? Empezó diciendo, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Que suena súper extraño, ¿cierto? Un verbo, ¿cómo así? No tiene sentido, como ¿qué tiene que ver la gramática con la creación? Pero descubrimos después que Jesús fue este verbo, fue como la palabra de Dios en acción, creando el universo y creándonos a nosotros, siendo nuestro creador. Entonces muchos piensan que Jesús nació hace 2000 años y que antes no existió. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús fue existente desde la eternidad pasada. Entonces descubrimos que Jesús fue este verbo, esta palabra, que cuando Dios dijo que sea la luz, que la acción que estaba pasando ahí estaba pasando por medio de Jesús. Él estaba activo en la creación. También vimos que Él vino y que decía que los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces descubrimos que tenemos que creer en Jesús para recibir la vida que Él nos ofrece. Una vida espiritual, lo que el libro de Juan llama vida eterna. Pero es una vida espiritual, es volver a estar bien con Dios, volver a estar en la relación correcta que debemos tener con Dios. Por medio de lo que dice, los que creen en su nombre, por medio de creer en Jesús, de creer lo que Jesús está enseñando y diciendo. Y después decía que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, como que ya no estamos hablando de nacer físicamente, porque un hombre llamado Nicodemo preguntó, ¿cómo es que puedo volver a nacer? Eso es imposible. Pero Jesús aclaró, está hablando de un nacimiento espiritual, de nacer de nuevo. Seguro que han escuchado esta frase.
Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Como nadie puede hacer eso, dice, sino de Dios, que nacieron de Dios. Y también pasamos por este famoso versículo, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Es por qué vino Jesús? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Jesús quiere que todos lleguen a conocer a Jesús, a creer en Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aunque la semana pasada vimos también que Jesús no vino a juzgar, pero un día sí viene a juzgar. Entonces tenemos la oportunidad hoy de creer en Jesús. Y muchos han creído en Jesús y más no han creído en Jesús. Muchas personas no conocen a Jesús. Entonces eso es lo que dice Juan 3:16, pero muchas veces olvidamos lo que sigue. Dice, el que cree en Él no es condenado. Eso habla de la libertad, del descanso que tenemos cuando sabemos que nuestros pecados están perdonados totalmente, por completo, porque Jesús pagó por esos pecados en la cruz. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí nos metimos muy profundo y fuimos y descubrimos que, ¿cómo así? Que si no creemos ya estamos condenados. Y vimos en el primer libro de la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo que si ustedes comen de este fruto, seguramente morirán. Y ellos comieron del fruto, físicamente no murieron, pero espiritualmente murieron. Y hasta el día de hoy, las personas nacen en la condición de Adán y Eva, siendo pecadores, siendo unos muertos espirituales. De hecho, la semana pasada hablamos del hecho de que todos somos muertos espirituales, nacemos así, que Jesús ofrece vida. Y en el capítulo 5, versículo 24 decía que en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, como suena como lo mismo, otra vez, sino que ha pasado de muerte a vida. Y Jesús dijo ahí en este capítulo que ahora es el momento en que nosotros podemos creer en Él. Que va a llegar un día en que no vamos a poder creer, porque ya pasó la oportunidad. Cuando Él viene para juzgar, ya va a ser tarde. Entonces tenemos que creer hoy, en esta vida, tenemos que creer en Jesús. Y si no lo hacemos, es lo que vimos antes, la condenación. Ya estamos condenados. No tanto porque no creemos, sino porque si no creemos en Jesús, si no recibimos el perdón que Él ofrece, quedamos en nuestra condición como nacimos, pecadores, muertos espirituales, que no conocemos a Dios. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Creo que salté varias cosas. Pero básicamente ese es el mensaje que hemos estado viendo. Y Jesús llega y dice estas cosas como que Él declara que Él es Dios, declara que es el Hijo de Dios también, como así que las dos cosas. Él empieza a decir otras cosas como que tiene autoridad para decir las palabras de Dios, como que Dios habla por medio de Él, que puede perdonar los pecados. Y los judíos ahí quisieron matarlo porque dijeron que solo Dios puede perdonar los pecados. Porque solo Dios puede hacerlo y tú lo estás haciendo, entonces mereces morir. Y después vimos que Jesús merece la misma honra que Dios merece. Es lo que Él está enseñando. Y los judíos están quedando como, ¡qué blasfemia! Un hombre que dice que es Dios. Un hombre que dice que merece la honra que Dios merece. Un hombre que perdona los pecados que solo Dios puede perdonar. Esto no está bien, entonces quieren matarlo. Y decía que empezaron a buscar la forma de matarlo. Y hoy, en el pasaje de hoy, estamos llegando a este punto en que
las cosas antes estaban muy bien, porque todos, por los milagros, por todo lo que Jesús hacía, muy felices, porque está sanando personas, está perdonando pecados, está haciendo muchas cosas muy buenas para las personas. Y están disfrutando de eso y todos están buscando a Jesús. Pero ahora se están dando cuenta de que, no, eso no es lo que pensábamos. Este hombre, chévere que sana, chévere que hace cosas buenas, chévere que alimenta, chévere que haga milagros. Pero que diga que Él es el mismo Dios aquí, en este mundo, en el cuerpo de este hombre, no, eso no puede ser. Entonces, ellos están empezando a ser muy, muy escépticos de lo que es Jesús. Y entonces, en el versículo 31, donde vamos a empezar hoy, voy a leer todo el pasaje y después vamos a volver a cada punto y examinarlo. En el versículo 31 dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pues eso suena como un poco confuso, ¿cierto? No es como lo que esperamos en la Biblia. Es como un argumento legal casi. Pero son tan escépticos. Jesús dice, yo entiendo que no me pueden creer a mí solo. Porque sí, es cierto, un hombre que diga estas cosas es un loco, debe ser un loco. Si Dios no respalda y Dios no dice que es verdad lo que Él está diciendo, entonces esta persona sí merece la muerte bajo la ley de los judíos, porque está diciendo que es Dios. Por eso dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y seguimos en el versículo 32. El otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo no puse el pasaje completo aquí. Qué pena. Creo que si no sale está bien. Voy a leerlo. Ustedes han enviado a preguntar a Juan el Bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, que era un profeta. La Biblia dice que era el mejor de los profetas. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, que no han visto a Dios, no conocen a Dios. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí, para que tengan esta vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿No piensan que yo los acusaré delante del Padre? El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Entonces aquí estamos viendo el argumento de Jesús en cuanto a por qué debemos creer en Jesús. Y yo tengo que encontrar en mis apuntes dónde estoy, porque hablé mucho sin mirar. Entonces aquí estamos viendo el argumento de Jesús, que habla de por qué, cómo podemos creer en Jesús, diciendo cosas tan locas. ¿Cómo puede ser?
Y los judíos están ahí con su actitud de que esto no está bien lo que estás haciendo. Y entonces Jesús habla de 5 testimonios. Habla del testimonio de Juan el Bautista, que era el mejor de los profetas. Y él decía que Jesús era el Cordero de Dios, que vino a pagar por los pecados del mundo. Y también habla de Juan el Bautista, habla de las obras que él hace, los milagros, habla del Padre, que el Padre mismo testifica que Jesús es el Mesías. Habla de las escrituras de los judíos, que hasta las escrituras que ellos tenían cientos y miles de años antes, hablaban de la venida de Jesús. Y habla de Moisés, que aún antes de todo eso, Moisés mismo estaba diciendo que iba a llegar alguien para rescatarlos de sus pecados. Y ellos, aun con todos esos testimonios, están rechazando a Jesús. Entonces, el argumento de Jesús es que miran las escrituras, examinan las escrituras. No creen a Juan el Bautista. Bueno, él es un hombre. Está bien. Las obras, la Biblia nunca dice que los judíos en ningún momento negaron ninguna obra que hizo Jesús. Ellos sí atribuyeron las obras que hizo Jesús a Satanás. Eso no fue bueno. Pero ellos nunca negaron que ningún milagro que él hizo en la Biblia realmente pasó. Eso es interesante. Y entonces, bueno, vamos a volver al guión. Entonces, la semana pasada vimos eso, que Jesús estaba acusado por decir que era Dios. Y aquí nos está dando razones, nos está explicando todo. El jueves pasado en el grupo de Conexión en Casa hablamos del hecho de que Jesús nos llama amigos. Y cuando Jesús dice que nos llama amigos, nos dice, ustedes son mis amigos porque yo les explico las cosas que mi Padre está haciendo. Eso suena extraño, pero era como el contraste entre un esclavo que yo mando y ustedes hagan lo que digo y no me tengo que explicar, y un amigo que me pide cosas, que hasta Jesús nos manda a hacer cosas, pero también nos explica el por qué, y qué es el plan, y qué está logrando, qué está haciendo. Entonces, eso es algo que yo creo que muchas personas piensan que Dios es un Dios que simplemente dice, las cosas son así y ya. Obedezcan o no obedezcan, no me voy a explicar. Pero no es así. La Biblia está llena de explicaciones. Cuando Dios manda algo, nos dice por qué debemos reconocer tu autoridad. Nos dice por qué es lo mejor para nosotros. Y se explica. Porque no es un Dios que está desinteresado en nosotros. Es un Dios que, aunque tiene el poder y la autoridad para decir que hazlo o te mueras, y ya, nos dice hazlo o te mueras. Pero te amo. Pero porque yo quiero que hagas eso porque es lo mejor para ti. Quiero que hagas eso porque yo soy Dios y tengo autoridad. No es un Dios que simplemente declara y deja que nosotros decidamos como una fe ciega. Y muchas personas creen que el cristianismo es eso, que es una fe ciega, como ignorante, que no considera la realidad, fuera de razonamiento, que no tiene sentido. Y no es eso. No es eso, y Dios no quiere que sea eso. Entonces, hay momentos en que sí tenemos que confiar en Dios. Sí, hay momentos en que algo está pasando en la vida y no lo entiendo, pero voy a confiar en que es lo mejor que Dios tiene para mí. Que Dios está logrando algo ahí. Sí, es cierto. Pero saben que la Biblia misma nos dice eso. Dios ya se explicó. Entonces es como que yo creo ciegamente, de cierta forma sí, porque Dios no me ha revelado qué está pasando. Pero Dios sí me ha revelado de que todo lo que pasa en la vida es lo mejor que Él está obrando en mi vida. Hasta lo bueno, lo malo, todo es lo mejor que Él está haciendo. Él está haciendo lo mejor para mí. Entonces, la Biblia dice que Dios obra todas las cosas para el bien de los que aman a Él. Entonces, y también quiero recordarles, en Juan 20:31 dice el propósito del libro de Juan que estamos estudiando.
¿Y recuerdan qué es? ¿Recuerdan? Sí, salió. ¿Recuerdan qué es? Dice, pero estas cosas, este libro, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, como que escribió todo eso para explicarse, para exponer y explicar que Jesús es el Mesías, es el Salvador que vino a morir por nosotros con la autoridad de Jesús, siendo Dios mismo, con la autoridad de Dios, siendo Dios mismo. Y dice, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, si somos seguidores de un Dios que espera simplemente una fe ciega, ignorante, ¿por qué tenemos este libro? ¿Por qué nos está explicando todo lo que pasó? Con evidencias y todo. No tendría sentido. Es que Dios, aunque tiene el poder, la autoridad para decir algo y no explicar nada, lo hace porque nos ama, porque quiere exactamente eso, quiere que tengan vida en su nombre. No quiere que nadie se pierda, sino que tengamos vida. Entonces, en la Biblia hay muchas explicaciones, hay muchas evidencias. ¿Y requiere fe? Sí, requiere fe, pero no es una fe ciega. Jesús nos ama tanto que se explica. Entonces, ese es el punto que estamos viendo hoy. Entonces vamos a entrar en el pasaje. En Juan 5:31 dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso no significa que no es verdad lo que él está diciendo. Pero es como que él está diciendo, sí, tienen razón. Si yo solo hablo como un hombre, si soy un hombre que dice esas cosas, no me deben creer. Porque hasta en el principio de la Biblia, cuando Moisés dio la ley, habló de los profetas y explicó que cómo sabemos si un profeta es verdaderamente profeta o no. ¿Cómo sabemos? Examinamos lo que dice. Si está en contra de las escrituras, entonces no es profeta. Y si se contradice, dice una cosa que no se cumple, no es profeta. Entonces, la Biblia entiende este concepto de que Dios no espera que creamos a cada persona que nos pasa diciendo una cosa. ¿Cómo sabríamos qué creer? Imposible. Por eso Jesús dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero quiero preguntarles algo. ¿Cómo sabemos qué es la verdad? ¿Cómo evaluamos la verdad? ¿O qué es de lo que determina la verdad? Como digamos, si yo digo que yo tengo un marcador naranja en mi bolsillo, ¿cómo sabemos? ¿Me creen o no me creen? ¿No me creen? ¿O sí me creen? ¿Cómo? ¿Hasta que lo vean? Ok. No sé si preguntamos a Rodrigo. Rodrigo, yo tengo un marcador en mi bolsillo y Rodrigo dice que sí. Entonces, ¿ya lo creen? Porque alguien está testificando que sí, hay un marcador amarillo en mi bolsillo. ¿O no? Oh, naranja, perdón, es que olvidé de los colores. Escogí el color más confuso para mí en español. Naranja y amarillo suenan tan parecidos. Ok. Entonces, ¿creemos o no? Si alguien dice, yo vi que él puso el marcador en su bolsillo y sí fue naranja. Ahí empezamos a creer, ¿cierto? Porque es como que esta persona, primero, ¿por qué tiene que mentir? No tiene por qué mentir. Y también si está diciendo algo tan específico, con tanto detalle, suena como si debe ser verdad, ¿cierto? Entonces, pero no sé, no podemos basarlo. Si yo pregunto a todos, ¿sí o no? Tengo el marcador naranja en mi bolsillo y ustedes dicen, sí. ¿Lo creemos? ¿Debemos creerlo o no? ¿Y esto cambia la verdad o no? O si ustedes dicen, no, es azul y el marcador es naranja. Eso no cambia la verdad, ¿cierto? Yo sé que eso suena muy extraño, muy confuso. Pero es que en el mundo, cuando hablamos de la religión, muchos tienen esta idea
de que si yo lo creo sinceramente, va a ser verdad. Como si yo soy musulmán y creo y cumplo las leyes ¿cómo se llama? Del Corán. Si cumplo las leyes, si oro 5 veces por día, si hago todo lo que hay que hacer, todas las buenas obras, entonces nosotros miramos y decimos, yo no soy un musulmán, pero para esta persona, si él lo cree, entonces esto es lo que va a pasar, porque está sincero. Pero podemos estar sinceramente equivocados, ¿cierto? Realmente este es el punto. Y también con Jesús. Él dice, si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero si su testimonio es verdad, es verdad. No importa si ellos lo contradicen, no importa si él no lo explica. Si el marcador en mi bolsillo es naranja, es naranja. No importa si alguien dice que no, yo lo vi y lo puse ahí. Jonathan puso un marcador azul en su bolsillo. Entonces, eso no cambia el marcador. Igual que nosotros, lo que nosotros creemos o lo que nosotros no creemos también, eso no cambia la verdad. Entonces, cuando Jesús tiene un testimonio, dice que yo soy Dios que vine a pagar por tus pecados en la cruz, que tengo el poder para perdonar los pecados, para resucitar a los muertos en el día final. Si eso es verdad, es verdad. No importa qué dicen los judíos, no importa qué dicen las personas que buscan las escrituras y encuentran razones de no creerlo. Si es verdad, es verdad. ¿Sí? ¿Ok? No sé, estoy confundiéndolos. ¿Y qué tal si tenemos una foto de que Jonathan estaba poniendo el marcador ahí, era naranja? O tenemos un video. Muchas evidencias. El punto es que nada de eso cambia. No cambia nada. ¿Y por qué estamos pasando tanto tiempo en este punto? No sé. Porque es como importante. Muchas personas llegan y piensan que simplemente yo creo lo que creo, eso es cierto para mí, entonces estoy bien. Pero cierto para mí puede significar que estás totalmente equivocado. Con esta idea de que para mí las cosas son así. No significa nada si las cosas no son así. Entonces, mira, sí es naranja. Y algunos de pronto dirían que no existen Sharpies naranjas, pero sí existen. Entonces, bueno, será como una ilustración para ayudarnos a entender lo que Jesús está diciendo aquí. Él nos da evidencias. Entonces vamos a mirar en Juan 8:14. Jesús dice algo como contrario, pero acabo de explicar lo que está diciendo, entonces ahora va a tener sentido. Dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Es el opuesto de lo que él estaba diciendo, porque aquí es como en otro contexto. Les está diciendo que ustedes no aceptan el hecho de que yo estoy hablando, diciendo estas cosas, y tiene sentido. Pero aquí dice, más tarde, que aun si yo soy el único que está hablando, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Pero por qué? Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Es parecido a lo que Jesús decía al principio cuando decía, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, Jesús. Entonces Jesús antes nos decía algo parecido. Aquí se repite la idea de que solo Jesús ha visto a Dios. Solo Jesús sabe cómo es Dios. Solo Jesús conoce a Dios y solo Jesús nos puede revelar quién es Dios. Pero como Él conoce al Padre, como Él es Dios, Él mismo puede hablar de las cosas que Él sabe y son ciertas. No requiere otro testimonio, no requiere otra evidencia. Si Él lo dice y es cierto, es cierto. Este es el punto. Por eso, pero nosotros también
dudamos mucho. Requerimos pruebas, evidencias. Necesitamos ayudas. Hay cosas que nosotros no podemos aceptar, especialmente cuando alguien llega diciendo que yo soy Dios, que yo puedo perdonar tus pecados. No vamos a aceptar eso fácilmente. Y Dios no espera eso. Pero Dios nos da evidencias. Entonces es por eso que cuando Jesús viene convirtiendo el agua en vino, enseñando con autoridad divina, viene cumpliendo profecías en el Antiguo Testamento, cumpliendo otras escrituras que hablaban del Mesías que iba a llegar, sanando enfermos, conociendo el corazón, diciendo a personas todo lo que pasó en su vida aún antes de conocerlos. Por eso vino Jesús multiplicando panes y predicando muchas cosas que aún después de este libro se cumplieron, como su muerte, su resurrección, toda la expansión de la iglesia. Por eso también Jesús levantó a los muertos, para no dejarnos sin evidencias, porque nos ama. ¿Es verdad lo que Él dice? Sí o sí. Pero Él nos explica porque nos ama. Él quiere que nosotros creamos. Y hace todo lo posible para que nosotros tengamos los testimonios necesarios para creer en Él. Entonces, ¿las pruebas cambian quién es Jesús? ¿Estas cosas cambian quién es Jesús? No. Jesús sigue siendo el mismo. Él lo fue antes y después de probar las cosas. Pero las pruebas sirven para validar el mensaje de Jesús. Y por eso creo que tenemos el título así, verdadero y verificado. Que Jesús es verdadero y verificado. Y entonces ahora vamos a pasar a Juan 3:11. Y Jesús explica lo mismo. Dice en Juan 3:11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y está hablando de nosotros, de nuestro testimonio. Eso es interesante, porque no hay otros ahí que están dando testimonios, sino Jesús está dando ese testimonio en el capítulo 3. Pero es otra vez vemos la idea de que Jesús es Dios. Jesús y el Padre están testificando. Y el Espíritu Santo más tarde aprendemos que está testificando. La Trinidad está testificando. Ok, en Juan capítulo 12 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús dice que Él cuando habla, está diciendo las mismas palabras de Dios. Y en Juan 12, 28 al 30 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Entonces, como que Dios ahí habló y expresó que Jesús sí fue el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por causa de ustedes. Porque Dios quiere que creamos en Jesús. Entonces, otra vez, volvemos al pasaje principal, en el versículo 33. Aquí empezamos a ver los testimonios, los 5 testimonios. Y no tenemos que hablar por mucho tiempo de cada uno. Siento que me estoy extendiendo un poquito hoy. En el versículo 33 del capítulo 5 dice, ustedes han enviado a preguntar a Juan el Bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Entonces ahí vemos otra vez, ¿por qué? Dice, yo no recibo honra o gloria, decía. Bueno, el testimonio que yo recibo no es de hombre. Como un hombre realmente no me afecta a mí. No necesito que un hombre testifique acerca de quién soy yo. Pero para que ustedes sean salvos, dice.
pero digo esto para que ustedes sean salvos. Entonces él está diciendo, escuchen a Juan el Bautista, que todo el pueblo judío aceptó. Nadie rechazó a Juan el Bautista. Hasta los líderes de los judíos dijeron que este Señor sí es la cosa que dice que es el profeta que viene a declarar la llegada del Mesías. Nadie negó eso. Todos se estaban bautizando, alistándose para recibir al Mesías. Pero cuando llega el Mesías, y Juan el Bautista dice que, mira, es el Señor que decía, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, y dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Juan 1:29 decía eso. Entonces, Jesús no necesita que un hombre testifique acerca de él, pero dice que si les ayuda, entonces créanlo a él, para que ustedes sean salvos. Y dice, él era una lámpara. Eso no como en la jerga de los ñeros. Porque una lámpara, no sé, ¿todos saben eso? Usted es una lámpara. Eso no suena bien. No está hablando así, ¿ok? No sé si eso ya pasó de moda o algo. ¿Sí, sigue? Ok. Pues usted es una lámpara. No. El punto es que Juan el Bautista fue brillante, estaba brillando, estaba dando luz. Y toda la gente estaba creyendo a él. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Ustedes estaban creyéndolo. Pero, ¿qué hicieron después? Cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que vino para quitar los pecados del mundo, ellos rechazan a Jesús. Entonces, ¿creyeron realmente Juan el Bautista? ¿Creyeron su mensaje? No, hasta cierto punto. Y después como que, no, ya no. Entonces, eso no sirve. Y muchas personas hacen eso con la Biblia. Y es lo que estaban haciendo los judíos. Esperando un Mesías. Esperando a alguien que llegara para salvarlos. Y cuando llegó y cumplió las escrituras, cuando cumplió las profecías, cuando sanó y hizo todas las evidencias, ellos dijeron, creemos en Dios, pero no creemos en ti. Y Jesús dijo que si no me reciben a mí, no reciben al Padre. Y nosotros hacemos lo mismo. Decimos, me gusta lo que la Biblia dice aquí, me ha ayudado acá, pero esto de que yo soy un pecador, voy al infierno si yo no creo en Jesús, no me gusta. Hasta ahí llego. O también puede ser que digan, hasta esto lo acepto, pero no creo en Jesús, no voy a hacerlo. Yo voy a llegar al cielo por mi propia cuenta. Jesús dice que no lo puedo hacer, pero yo sé que lo puedo hacer. Yo siento que puedo ser tan bueno que Dios me acepta. Entonces lo hacemos así. En el versículo 36 habla de las obras, que ya he mencionado varias obras en todo ese tiempo. Dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Entonces, él es un hombre, es un profeta, sí, pero hay un testimonio aún más importante, que habla más. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, los milagros, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y ellos reconocieron eso también. Como dije, nadie negó los milagros que hizo Jesús. De hecho, en Juan 3:2, Nicodemo, el hombre que es un líder de los judíos, llega y dice a Jesús, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, hasta los líderes de los judíos reconocieron que Jesús estaba haciendo cosas que solo Dios puede hacer. Y en Juan 10:25 dice, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. O en Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Está bien. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras.
Como que si no puedes llegar al punto en creer en mí, creen en las obras y las obras te van a llevar a creer en mí. Como creen lo que están viendo, creen las evidencias. Sí, ¿qué? Aunque a mí no me creen, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14:11 dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. O si no puedan creer esta verdad, creen en las obras y las obras les van a llevar a creer. Y vamos a ir al versículo 39, en el pasaje principal donde estamos. Dice, ustedes examinan las Escrituras. Ahora vemos el testimonio de las Escrituras. Hasta ahora hemos visto el testimonio de las obras, del profeta, del Padre que también está testificando. ¿Yo salté algo? Sí, salté algo. Perdón, voy a ir al 37. En el versículo 37 dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Eso no es tanto una acusación, sino una declaración de la verdad. Que nosotros, ¿quién aquí puede decir que yo vi a Dios? Que yo por experiencia, yo puedo decirles quién es Dios, cómo es Dios. Yo no creo. De pronto los cristianos que han pasado años conociendo a Dios, pero en este tiempo no, el Espíritu Santo no vivió en nadie. El Espíritu Santo simplemente les convenció de lo que estamos viendo aquí. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Entonces el Padre está dando testimonio con las obras, con las palabras, está convenciendo a las personas que Jesús es el Mesías que vino a morir por ellos, a pagar por sus pecados en la cruz y que puede salvarlos. Dice, no han oído la voz de Dios, no han visto a Dios y no tienen su palabra en ustedes. Y ahí eso es algo interesante. No la tienen morando en ustedes. ¿Por qué? Porque no creen en aquel que Él envió. Entonces ahí vemos algo que es como algo que nos puede convencer, algo que nos puede ayudar a creer. Si tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, entonces eso nos ayuda a creer. O como por ejemplo la Biblia dice que el Espíritu Santo, que una de las obras del Espíritu Santo dentro de las personas que creen en Jesús es que nos recuerda, nos convence de que somos hijos de Dios, que nos explica la palabra de Dios también. Y sin eso, difícilmente vamos a creer. Pero para tener eso tenemos que creer. Entonces, de cierta forma, hay también evidencias que después de creer, que recibimos más evidencias, más pruebas. Y antes de creer, no lo tenemos. Pero aun si no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, tenemos las Escrituras. Dios ha dado un libro lleno de libros que hablan de quién es Dios, de quién es Jesús, que nos puede convencer. Entonces, en Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Que Dios está testificando acerca de Jesús. En Mateo 3:17, cuando Jesús se bautiza, dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces el Padre mismo, con voz que podríamos escuchar, testificó acerca de Jesús. Y volviendo al pasaje principal, al versículo 39, aquí vemos el testimonio de las Escrituras.
Entonces, si no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, tenemos la palabra de Dios aquí en este libro. Debemos buscar. Dice en el 39, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Como este libro habla de Jesús. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esta vida. Él está diciendo, esto está claro. Las escrituras hablan de mí. ¿Cuál es el problema? El problema no son las pruebas. El problema no es que no hay evidencias, que no hay milagros. El problema no es que no hay hombres que dicen que yo soy el que digo que soy. El problema es que no quieren venir a mí para que tengan esta vida. Y no sé, yo he visto eso tanto en las vidas de las personas que están convencidos, leen las escrituras, llegan a la conclusión de que Jesús es el Salvador del mundo, que vino a morir por mí. Pero no pueden tomar el paso de decir, Él vino, murió en la cruz, pagó por mis pecados. Yo solo tengo que creer en Él, entregarle mi vida y creer en Él, reconocerlo como mi Señor y puedo ser salvo. Puedo tener esta vida eterna. Puedo tener el mismo Espíritu de Dios viviendo en mí, ayudándome a entender la palabra de Dios, ayudándome a agradecerlo, a agradarlo a Dios. Puedo tener todo eso, lo entiendo, pero no estoy dispuesto. No voy a dar mi vida a Jesús. No voy a creer en Jesús. No voy a depender de Él, sino que yo voy a esperar ser muy bueno y que Dios me deje entrar en el cielo así. Es tan común. Y el problema que Jesús reconoce aquí es eso. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esta vida. De pronto hay barreras, hay cosas que nos impidan. La familia que nos dice que no lo hagas. Tú eres de cierta religión, no te cambias. Si cambias, ya no eres mi hijo. Esto puede pasar, y ha pasado. O que los amigos que van a pensar. Hay tantas cosas que nos impiden llegar a Jesús, pero al final de todo, el problema es este que vemos ahí. No quieren venir a mí. Simplemente no quieren. En el versículo 41 dice, yo no recibo gloria de los hombres. Como, no necesito que los hombres me reconozcan, como vimos antes. Eso no me afecta. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Ustedes reciben a otras personas. ¿Les ha pasado que alguien una vez se presentó y dijo, hola, yo soy Santiago? Y tú dices, no lo creo. No hacemos eso, es ridículo. Pero Jesús viene diciendo, hola, yo soy Jesús, el Mesías, el Salvador. Y decimos, no lo creo. Y ahí está bien. O alguien que diga, yo soy Santiago y trabajo en la empresa de acueducto y soy el gerente de toda la ciudad. Lo vamos a creer, ¿cierto? Pero si Jesús viene y dice la misma cosa, yo soy Jesús, yo trabajo en el cielo y soy el gerente de este mundo, no lo creemos. Entonces, eso suena como tonto. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Ustedes están interesados en creer a otras personas, en reconocer a otras personas, pero no les interesa reconocer al único Dios. Reconocer lo que Dios está diciendo. Aceptan cualquier otra cosa, pero si Dios lo dice, no lo aceptan. Y en el versículo 45 dice, no piensan que yo los acusaré delante del Padre. Jesús no nos acusa. ¿Nos juzga, como vimos la semana pasada? Sí, Jesús es nuestro juez, que nos va a juzgar. Él ha vivido una vida humana, cristiana, una vida
humana, ha sufrido los mismos sufrimientos, ha tenido las mismas tentaciones, es la persona calificada perfectamente para juzgarnos a nosotros. Jesús lo hace, pero no nos acusa. Jesús no llega y dice, tú hiciste esta cosa. Dice en el siguiente versículo, pero a ustedes, no piensan que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Como ustedes creen, aquí se hace referencia a la ley. Cuando habla de la ley, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, de los libros de Moisés. Entonces está diciendo, la ley, en quien ustedes han puesto su esperanza. Eso es lo que vemos hoy en día. Las personas, si yo pregunto a cualquier persona en la calle, ¿tú vas a ir al cielo? Todos dicen que sí. Si pregunto por qué, todos dicen porque no hago estas cosas, porque sí hago estas cosas, y entonces estoy bien, soy bueno. Es la misma cosa que ellos están diciendo. Tenemos la ley, cumplimos la ley, estamos bien, no necesitamos un Salvador, no necesitamos a Jesús. Dice, el que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Eso no va a salir en la pantalla porque no me ocurrió antes, pero en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo explica que el propósito de la ley. ¿Por qué existe la ley? ¿Para hacernos tan buenos que merecemos ir al cielo? No. Él dice que la ley existió para revelar el estado de nuestro corazón, de que somos pecadores. La ley existe, todas las reglas que creemos que podemos cumplir y estar bien, existen para mostrarnos que no podemos cumplir estas reglas y estar bien. Existe para hacernos entender qué tan mal estamos, qué tan pecadores estamos delante de Dios. Y para conducirnos a Jesús. Cuando reconocemos por medio de Moisés, por medio de la ley, que somos pecadores y que necesitamos ayuda, que no vamos a estar bien, porque hemos hecho cosas que Dios no quiere, cuando reconocemos eso nos debe conducir a Jesús. Debemos llegar a Jesús con esta necesidad, diciendo, yo no puedo, no voy a llegar al cielo, ¿qué hago? Y Jesús dice, está bien, cálmate, yo morí en la cruz, yo pagué por todo eso que dices que hiciste, que está mal, por todo eso que te condena, yo morí por estas cosas, yo pagué en la cruz por estas cosas. Y Él lo único que pide es que nosotros creemos en Él y que le entregamos nuestros corazones, que le reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Entonces Él dice aquí, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. La ley nos conduce a Jesús, porque de mí escribió Él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Si ustedes no creen cuando la ley dice que son unos malos, que no han cumplido, que están condenados, si no lo creen, ¿cómo van a creer en Jesús? Imposible. Entonces alguien me preguntó hace como 15 días, alguien que tenemos en un estudio bíblico, me preguntó, si yo no creo, quiero creer, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque no estoy convencido todavía, pero quiero estar convencido. Y yo no sabía qué decirle, pero este mensaje, esta charla me llevó a la conclusión de que, ¿qué hacemos? Si no creemos, si queremos creerlo, pero no creemos, tenemos que meternos en estos testimonios. El testimonio de las Escrituras, el testimonio del Padre, el testimonio de los hombres, de las personas.
Entonces, más tarde, eso es algo que iba a hablar más de eso, pero no hay que hacerlo. Pero si no creemos, ¿qué hacemos? En Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Busca a Dios. Busca a Dios. Romanos 10:19 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Las palabras que habla Jesús, que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y en Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Podemos buscar, podemos creer, o podemos querer creer. Pero si Dios no nos llama, si Dios no nos trae, no podemos. Porque nosotros tenemos unos corazones muertos que no van a creer, no lo van a hacer. Pero la Biblia también enseña, yo creo que todos en algún momento recibimos este llamado de Dios. Que Dios nos llama a creer en Jesús. Y eso no es algo que pasa todos los días, es algo que pasa en un momento preciso. Es algo que pasa en el tiempo de Dios. Y cuando esto es lo que pasa, cuando recibimos este llamado, Dios nos da la fe que necesitamos para creer en Jesús. Pero tenemos la opción. Podemos decir, estoy convencido. Yo sé lo que Jesús hizo por mí. Yo sé lo que me pide. Voy a seguirlo. Voy a entregar mi vida a Él. O podemos optar por el otro lado. Soy convencido, pero no, todavía no. De pronto un día, de pronto en un año, de pronto cuando ya soy mejor persona, estoy listo para cambiar mi vida. Eso nunca va a pasar. Pero el peligro es que si Dios te está llamando hoy, en este momento, o te ha estado llamando por un tiempo, y dices, no, más tarde, no, la próxima semana, no, el próximo año, no, cuando ya las cosas se arreglan. Estás corriendo el riesgo de que Dios simplemente diga, ok, si eso es lo que quieres, está bien, yo dejo de llamar, te dejo hacer lo que quieras, respeto tu decisión. Y ese es un peligro muy, muy grande. Porque como dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Si Dios te está atrayendo a Jesús, hoy es el día en que necesitas tomar la decisión. No hay que esperar, no tenemos que esperar más. Entonces voy a orar y yo quiero, especialmente teniendo tantas personas nuevas, quiero darles la oportunidad de tener una conversación. Si quieren después hablamos, o si en este momento cuando yo estoy orando, levantan la mano, tenemos personas preparadas para ir a la oficina y hablar contigo, responder preguntas y mostrarte cómo puedes entregar tu vida a Jesús. Si Dios te está llamando, no salgas de aquí, por favor, sin creer en Él, sin confiar en Él como tu Salvador. Los judíos lo hicieron, lo rechazaron. Pero tenemos la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad para conocer a Jesús como nuestro Salvador. Entonces déjame orar y terminamos. Dios, muchas, muchas gracias. Porque Jesús vino con pruebas, con obras, con milagros, cumpliendo las escrituras, cumpliendo la ley, cumpliendo los profetas, cumpliendo hasta los salmos, que son como poesía. Él cumplió todo eso también. Gracias porque tú nos amaste tanto que enviaste a Jesús a morir por nosotros y lo manifestaste con pruebas y evidencias. Y cientos de personas después que testificaron de que habían visto a Jesús resucitado. Gracias, porque no tuviste que hacer eso. No tuviste que darnos evidencias para convencernos, pero tú estás ahí obrando. La Biblia dice que la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas que no conocen a Jesús es convencerlos. Él nos está convenciendo hoy, está convenciendo a personas.
Gracias porque nos amas tanto que hace 2000 años estabas obrando, haciendo milagros para convencernos. Y hasta hoy estás obrando también para convencernos. Y lo estás haciendo y lo has logrado en las vidas de muchas personas. Te pido que si hoy alguien está sintiendo ese llamado, que quiere seguir a Jesús, que hoy puede ser el día que ellos confíen en Él. Entonces, si en este momento alguien quiere levantar su mano, si en este momento levantan la mano, vamos a tener a alguien que se acerca a ustedes, que habla con ustedes, contigo, y que te explica las Escrituras, que te explica cómo puedes ser salvo, conocer a Jesús. No lo rechazas más, no lo rechazas. Pues Dios, por favor, salva a personas hoy. Y si no es hoy, que se conecten con nosotros, que podemos conocerlos mejor para tener estas conversaciones tan importantes. Por favor, ayúdanos a tener esta conexión con las personas que están aquí para enseñar, para ayudarles a creer. Pero también sé que tú obras, tú solo, sin nosotros, estás obrando en las vidas de las personas. Y si ellos salen hoy y no vuelven, yo sé que tú estás ahí. Vas a perseguirlos, vas a encontrarlos y les vas a convencer. Pues por favor te pido que hoy sea el día. Y si hoy no es el día, que no les abandones, que no respetas su decisión de rechazar a Jesús, sino que tú les busques, les convences. Y Dios, te pido también por nosotros como iglesia, como personas que siempre están aquí, que conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Ayúdanos a llevar este mensaje a todo el mundo, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Ayúdanos, Dios, porque hablando de testimonios, tú dijiste que recibimos poder del Espíritu Santo y que íbamos a ser testigos tuyos en todo el mundo. Ayúdanos a cada persona, a cada creyente aquí, a ser testimonio en el mundo de lo que Jesús ha hecho. Y gracias por todo lo que Jesús ha logrado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.